Alabados a Cristo. Estamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, la tercera parte del don de lenguas, lección 11, libro de doctrina. Dice así la palabra de Dios. Ya oramos por la palabra, vamos a leer, dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Cuando dice todas estas cosas está hablando de los dones. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repitamos nuevamente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra. Tome asiento. Entonces, mire, el don de lenguas, hermano, hemos visto que es una capacidad, es un regalo de Dios, que Dios le da no a todos, sino a algunos creyentes, ¿no? Bíblicamente, en el primer siglo, Dios, hermano, dio esta capacidad del don de lenguas a la iglesia primitiva. Eso ya lo hemos visto en la parte 1, parte 2. Ahora, hermano, hay un texto que dice acá, en la cual hay confusión, y queremos que la Biblia se interprete sola. En el verso 3, perdón, capítulo 14, verso 3, capítulo 14, verso 4, perdón, dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, este texto, hermano, esta parte de este texto trae un poco de confusión. Dice así, pero dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, cuando los hermanos que leen esto, lo literalizan y dice, ya ves, el don de lenguas es para edificación personal. El don de lenguas es para edificación personal, porque dice la Biblia, el que habla en lengua extraña, esa la han aumentado, no existe en los pergaminos, dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces, por eso algunos creyentes dicen, hablan en un idioma que no es idioma terrenal, es un balbuceo, ¿no? Es un balbuceo y rabababa, así. Ellos dicen que eso le edifica a ellos mismos. Y se agarran de la parte de acá arriba también del 14:2 que dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios, ¿no? Entonces estos dos textos, hermano, ellos se agarran para decir que no hablan idiomas, sino hablan balbuceos, ¿no? Y rabata, calababa, ya eso, ellos dicen que le están hablando a Dios misterios y nadie le entiende. Y dice, porque ellos mismos se edifican a sí mismos. Ya, entonces, rápidamente, hermano, vamos a ver, la carta a Corintios es carta de corrección. En cada capítulo usted va a encontrar la posición falsa de Corintios y la corrección del apóstol Pablo. La posición falsa de los corintios y la corrección del apóstol Pablo. Entonces, cuando usted lee la carta, los capítulos, no piense que todo lo que está escrito es doctrina bíblica para la iglesia, sino también está la doctrina errada que se metió en la iglesia de Corintios. Por ejemplo, en esta carta dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Ya? Esa enseñanza no es del apóstol Pablo, eso es lo que enseñaban los hermanos de Corintios, se habían metido esa herejía, y eso quiere decir que este cuerpo es carnal, y si tienes hambre, come. ¿Ya? Satisface tu carne. Tienes hambre, come. Tienes sed, toma. Si quieres fornicar, fornica. Si quieres adulterar, adultera. Si quieres emborracharte, emborráchate. Porque esta carne es imperfecta y esta carne se hace polvo. Lo que importa es el espíritu. Entonces, esa falsa enseñanza se metió en la iglesia de Corintios. Por eso ellos decían, las viandas para el vientre y vientre para las viandas. ¿Esa posición es del apóstol Pablo para obedecer o es la herejía que se metió en la iglesia de Corintios? Esa es la herejía que se metió. ¿Se da cuenta? Entonces, usted tiene que ver la posición errada, falsa, y la posición del apóstol Pablo. ¿Y cómo se da cuenta? Por el contexto. ¿Cómo se da cuenta que es una posición errada? Por el contexto. ¿Cómo se da cuenta que la posición de corrección es la verdadera? Por el contexto. Gloria a Dios, hermano. Porque la Biblia se interpreta sola. Por ejemplo, ese texto que dice, todo me es lícito. Esa es la posición errada de ellos. Todo me es lícito, fornicar, adulterar, borracharme, todo me es lícito. Pablo dice, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Se da cuenta que Pablo corrige la herejía que se metió en la iglesia de Corintios? También le dijeron,
ya no hay que casarnos ya porque el sexo contamina el espíritu. Ya no hay que casarnos, no es bueno tocar mujer. Esa es la posición falsa de ellos. Pablo dice, no, cada uno tenga su esposa. A no ser que te adon de continencia, dice el apóstol Pablo. Pero cada uno tenga su esposa. O sea, se da cuenta que hay posiciones falsas, herejías, y Pablo corrige. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por su espíritu habla misterio. Esa es la posición errada, falsa, que se metió en la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo está poniendo su tesis y la antitesis, o sea, pone lo que ellos enseñan, y Pablo dice, corrige, dice acá, pero el que profetiza habla a la iglesia, a los hombres, o sea, a la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Esa no es doctrina, esa no es enseñanza, esa es la posición falsa de ellos, porque la Biblia, toda la Biblia, en los contextos dice que el don de lengua son idiomas, y todos se entienden. El apóstol Pablo dice, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Cantidad, y todos tienen significado, pero ustedes le están hablando al aire, no le están hablando a Dios. Ellos dicen, le hablamos a Dios. Pablo dice, no le hablan a Dios, le hablan al aire. Verso 9-10, le hablan al aire, ustedes no le hablan a Dios. Ellos dicen, no le hablamos a Dios. Pablo dice, no le hablan a Dios, le hablan al aire, porque todos los idiomas del planeta Tierra tienen significado. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, el contexto te dice si esa posición del verso 2 es verdadera o es la falsa de ellos, ¿correcto? Entonces, lo mismo pasa con el verso 3. Dice, pero el verso 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Ya, esa es la posición falsa de ellos. Ellos decían, nosotros hablamos y nos edificamos a nosotros mismos. Pablo dice, no, el que profetiza edifica la iglesia. O sea, el don es para edificación de la iglesia y no personal. El contexto lo dice. Ahí usted va a ver en el verso más adelante, varios versos más adelante, dice que es para edificación de la iglesia, verso 12, verso 5, para edificación de la iglesia, verso 26, para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia. Usted va a ver en el contexto que Pablo dice, los dones son para edificación, no personal, sino de la iglesia. El contexto te explica, el contexto te da la respuesta. ¿Es para edificación personal? El contexto dice no, es para edificación de la iglesia. Y vamos a ver esos textos, hermano. Entonces, mire, no se puede usar un texto en contra de los textos que hablan lo contrario a ese texto. Estarían poniendo Biblia contra Biblia, texto contra texto. Estaremos diciendo que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice, porque esa posición era falsa y Pablo pone la verdadera. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, y estará dentro de ustedes. Estará dentro de ustedes. Ahora está con ustedes, pero estará en ustedes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba así, pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitaba al hermano y se iba, capacitaba al creyente y se iba, no moraba, no se quedaba haciendo morada dentro del creyente. El Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Juan también lo dijo, Juan, el Evangelio lo dice Juan, cuando Cristo se puso en pie, dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. ¿Ya? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan pone ahí la interpretación. Juan pone la interpretación que dice, esto dijo, de los ríos de agua viva, dice, esto dijo del Espíritu Santo que iban a tener los que creyesen en él, tiempo futuro, los que creyesen en él. ¿Por qué? Dice Juan, porque todavía Cristo no había sido glorificado. Gloria a Dios, hermano. O sea, Juan dice, para que venga el Espíritu Santo, primero Cristo tiene que morir, resucitar, y después manda el Espíritu Santo para todos aquellos que crean en él. Creer está ligado al arrepentimiento. Entonces, no dice para todos los que oren más, todos los que ayunen más, todos los que sean más santos, no, todos los que creyesen en él. Entonces,
el Señor mismo nos dice que el Espíritu Santo, el bautismo, la promesa del bautismo iba a venir sobre su iglesia, pero Él tenía que morir, Él tenía que ser crucificado, resucitar, irse a la gloria y mandar al Espíritu Santo. Eso es fácil de entender, hermano, eso se entiende facilito. Ahora, cuando nosotros enseñamos esto, que el bautismo del Espíritu Santo lo reciben las personas que se arrepienten y creen en Él, ahí reciben el bautismo. Hay creyentes que dicen, no, el bautismo se recibe después de ser salvos. Y la señal es hablar en lengua, ponen como señal en lengua, eso también lo hemos visto ya. Entonces, ellos dicen, hay un texto que dice, que Jesús dice, que pídanle a Dios en oración el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Correcto? Eso dijo Cristo. Ya, ahora también usan ese texto para decir, ¿ya ves? ¿Ya ves? O sea, el Espíritu Santo, Dios bautizaba con el Espíritu Santo antes que se vaya. Y agarran ese texto. Agarran ese texto. Ahí están poniendo Biblia contra Biblia. ¿Por qué? Porque si Cristo está diciendo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, yo tengo que morir, tengo que irme al cielo, mandar al Espíritu Santo. Juan también dice lo mismo, tiene que ser glorificado. Pero hay un texto que ellos dicen, Cristo dijo que oren para que reciban el Espíritu Santo. ¿Se contradice Cristo? ¿Se está contradiciendo? No, hay que interpretarlo, porque cuando dice pidan al Espíritu Santo es verdad, porque el Espíritu Santo, cuando Cristo estaba con vida en la tierra, antes de ser crucificado, ¿se manifestaba o no se manifestaba? Se manifestaba también. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, cuando Cristo estaba vivo todavía, el Espíritu Santo se manifestaba en los creyentes, pero no moraba en ellos, no habitaba en ellos. El Espíritu Santo venía, los capacitaba y se iba. Venía, los capacitaba y se iba. Por ejemplo, dice que María fue llena del Espíritu Santo. ¿Pero se quedó morando ahí? No. Sansón dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y lo capacitaba para tener una fuerza terrible. ¿Correcto? Es así, el Espíritu Santo venía, capacitaba y se iba. En ese sentido, Cristo dice, pidan el Espíritu Santo. Pero no está diciendo que van a recibir el bautismo de la promesa. En ese punto, Cristo tenía que morir, irse al cielo y ser glorificado. Amén. Entonces, no se puede agarrar un texto y poner en contra de todos los textos que Cristo ha dicho. Eso no se hace. Eso se llama ser irresponsable y poner Biblia contra Biblia. Por eso, hay hermanos que usan este texto, dicen, acá dice, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, ¿ya? Por eso yo hablo en lengua extraña, y me edifico a mí mismo. Estás poniendo un solo texto, lo estás poniendo en contra de una cantidad de textos que dicen que el don es para edificación de toda la iglesia. ¿Se da cuenta? O sea, un solo texto, un testigo contra 20 testigos. Ese un solo testigo tiene su interpretación. Es la posición errada de los corintios que Pablo corrige. Por eso el apóstol Pablo en el contexto, en el capítulo 13, habla del amor. ¿Por qué en el capítulo 13 habla del amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no hace nada. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De matrimonio, enamoramiento, noviazgo? No, está hablando de los dones. El apóstol Pablo dice, el don tiene que ejercerse con amor para provecho de todos. Porque si yo digo, yo con mi don me edifico a mí mismo, eso es egoísmo. O sea, Pablo está atacando el egoísmo. En el capítulo 13, Pablo dice, el don no se usa egoístamente. O sea, el don que da Dios no es para provecho personal egoísta, sino es para todos. Por eso el capítulo 13 habla del amor, que los dones se usan en base al amor para bendición de toda la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Mire, vayamos avanzando. Entonces vamos a ver los textos, hermano, que nos hablan de los dones
que dice la palabra que son para edificación de la iglesia. Amén. Vayamos ahí mismo. Bendito sea Cristo. 12:3, ahí dice 12:3, dice 1 Corintios 12:3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el... Perdón. 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ya ve? El que profetiza, el don de profetizar es para edificación de los hombres, de toda la iglesia. Acá vemos que es para edificación de toda la iglesia. Verso 4, también dice acá: pero el que profetiza edifica la iglesia. Es para el bien común. Vayamos, hermano, también al verso 5. Dice así: así que quisiera que todos ustedes hablasen lengua, pero más que profeticéis, porque mayor que profetiza que el que hable en lengua, a no ser que interprete, para que la iglesia reciba edificación. Para que la iglesia reciba edificación. O sea, el don tiene que ser para edificación de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano. Alaba a Dios, bendito santo. Palmas a Cristo, palmas al Señor, hermano. 14:12. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación personal. No, para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo dice: los dones son para edificación de la iglesia. Mire, ¿cuántos textos estamos diciendo ya que los dones, que Pablo dice que los dones son para edificación de la iglesia? Varios textos. No repite eso de que se edifica a sí mismo. Repite en el contexto: se edifica a sí mismo. Repite en el contexto: el que habla lengua se edifica a sí mismo. No lo repite. ¿Por qué no lo repite? Porque es la posición errada. Pero Pablo repite que el don es para edificación de la iglesia. Verso 26, para edificación de la iglesia. Verso 31, dice así: porque todos pueden profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, todos reciban edificación, exhortación. Entonces, hermano, estamos viendo que los dones son no para edificación personal, sino para edificación de la iglesia. Vayamos a otro texto. Dice así: gloria sea a Cristo, hermano. Los dones, 1 Corintios, hemos visto. Vamos al 12:11, más atrás. 12:11, 1 Corintios 12:11. Perdón, 12:7. Dice así: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya, mire, la Reina Valera, que no tiene buena interpretación, ya hemos visto algunas malas interpretaciones, acá también ha puesto que, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La interpretación correcta es para el bien común. Usted busque otras versiones, la de las Américas, hasta las católicas, la latinoamericana. Usted busque otras versiones y va a decir que es para el bien común, o es para provecho de todos, Pero Reina Valera ha puesto para provecho. Punto. Pero la correcta interpretación es para el bien común, para el provecho de todos. O vaya al interlineal griego, logos kalogos, en el interlineal griego, ahí también dice lo mismo, que es para el bien común. Entonces, en el mismo capítulo 12, que habla de los dones, dice Dios que los dones son para el bien común, para el provecho de todos. No dice que es para edificación personal, es para el provecho de todos, para el bien común. Lo dice en 1 Corintios 12:7. Vayamos a ver también, hermano, Efesios 4:12. Efesios capítulo 4, verso 12. Usted va a ver ahí también que los dones son para edificación de la iglesia. Por Dios, hermano. Dice así, 4:12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
vayamos más arriba, el verso 8. Verso 8, más arriba, 4:8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y dio dones a los hombres. Ya, Cristo dio dones a los hombres. Esos son los dones que estamos hablando. Y eso de que subió es que también había descendido. Ya, sigamos más adelante. No se olvide que Cristo dio dones a los hombres. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, esos dones que dio Cristo, es para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque los pastores, los maestros, hermano, comparten su don con la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Los pastores, los maestros, los evangelistas comparten su don con la iglesia, porque es para edificación de toda la iglesia. Se da cuenta que no es para edificación personal. Vayamos, hermano, más adelante. Dice así. Vayamos también a Efesios, 2 Corintios 10:8. 2 Corintios 10:8. Vamos a ver ahí. Porque la Biblia se interpreta solo. Amén. 10:8. Porque aún me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. La autoridad, el don que Dios le dio, era para la edificación de la iglesia. 2 Corintios 12:19. 12:19 dice: pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo, hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo predicaba para la edificación de la iglesia, no lo usaba personalmente. 2 Corintios 13:10. 13:10 dice así: por esto les escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente y conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para la edificación de la iglesia, la edificación de la iglesia. Romanos 14:9. Romanos 14:9. 14:19 dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, hay que edificarnos los unos a los otros. No dice, edifícate tú solito. No, edificarnos mutuamente los unos a los otros. 15:12, Romanos 15:2. 15:2 dice así: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Se da cuenta que todo lo que Dios habla sobre la edificación es para el bien común, para la iglesia, para el prójimo, porque Dios no nos enseña a ser egoístas. Dios no nos enseña a ser egoístas. Dios dice, todo lo que yo te he dado, compártelo con tu prójimo, con tu hermano, para edificación. Mire, cantidad de textos hemos visto y habla de edificación de la iglesia, edificación del prójimo, edificación de la iglesia. Hay uno solo que dice se edifica a sí mismo, uno solo, nada más. Entonces, ¿vamos a poner Biblia contra Biblia? No, no se puede poner. Esa posición era la posición errada, falsa, de los corintios que Pablo corrige. Ahora vayamos, hermano, a 1 Pedro 4:10. El que no lo ha podido ver en estos textos, acá tiene que verlo, hermano. Si acá no lo ve, ya bueno, ya no se puede hacer más, hermano. Ya esto con manzanita ya estamos explicando. 1 Pedro 4:10. Si acá no lo agarra, hermano, ya lo siento mucho, más no se puede hacer. 1 Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya, con esto ya, hermano, ya tiene que ser estocada final, pues, ¿no? Y esto ya está clarísimo. En otras versiones dice, cada uno como el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros. En otras versiones dice, cada uno con el don que ha recibido, compártalo con todos. Dice, edifiquen a los demás. O sea, acá el apóstol Pedro, este ya no es Pablo ya, este es Pedro. Pero Pedro tiene el Espíritu Santo de Dios igual que Pablo. O sea, Pedro y Pablo están hablando lo mismo. Pablo dice los dones para edificación de la iglesia y Pedro dice también lo mismo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, tiene que ministrarlo, tiene que utilizarlo, dice, a los otros. Ministrelo a los otros, a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios. Ya bueno, este es el texto de tantos textos que hay. Este texto es el más claro, por así decir, porque para mí todo está claro, pero este texto es, hermano, ya directo. Cada uno, pues todos tienen un don, cada uno usa el don para los otros, para edificación de los otros, para el bien de los otros, para el bien común, para el provecho de todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, hemos visto cantidad de textos que Pablo y Pedro dicen que los dones son para edificación de la iglesia. Aleluya. Tenemos uno solo, uno solito, que dice que yo hablo en lenguas y me edifico a mí mismo. No se puede poner Biblia contra Biblia. Entonces, esa es la posición falsa de los corintios y Pablo lo rebate. Entonces, mire, ¿cómo crece? ¿Cómo puede ser edificado un creyente? ¿Cómo puede ser edificado la iglesia? La Biblia nos lo revela. Dice que la iglesia es edificado cuando el don que Dios ha dado lo usa para edificación de toda la iglesia. De toda la iglesia. Y para eso, hermano, uno tiene que amar a Dios, perfeccionar el amor a Dios. Tiene que estar, hermano, en comunión con Dios, en el Espíritu, como dice, ¿no? No andes en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, toda la Biblia nos revela que nosotros somos edificados con los dones que Dios ha dado para edificación de toda la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Ahora, la palabra edificar significa construir. La palabra edificar significa estás construyendo. No, estás construyendo un edificio. Gloria a Dios, hermano. Entonces, la palabra edificar, la palabra crecer, madurar, es lo mismo. Cuando la Biblia dice, tienen que ser edificados, es lo mismo que decir, tienen que crecer, tienen que tener crecimiento. Es lo mismo decir, tienen que madurar, tienen que ser hombres maduros, mujeres maduros en la fe. Gloria a Dios, hermano. Es lo mismo, crecer, edificar, madurar. Ahora, ya hemos visto ya que la iglesia crece, madura, cuando los dones se manifiestan para el provecho de toda la iglesia. Ahora, aparte, cada uno de nosotros, hermano, podemos crecer particularmente sin que un hermano me comparta su don. Sin que un hermano me comparta su don, uno puede crecer particularmente, ya. Sin que el hermano me comparta su don, pero uno puede crecer particularmente. ¿Cómo? La palabra lo dice. Vayamos a la palabra. 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2:2. Y así la palabra de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación, si que habéis gustado la benignidad de Dios. Entonces, el apóstol Pedro dice que una manera de crecer, ¿no? De crecer nosotros personalmente ya. No hablando y no.
Dice, uno puede crecer personalmente, individualmente, cuando tomas la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo tú vas a crecer? Hay hermanos que dicen, yo crezco espiritualmente cuando hablo, ya crezco, ya maduro, crezco, me edifico. Falso. Dice la Biblia, particularmente tú puedes crecer cuando te alimentas de la leche espiritual, que es la palabra de Dios. O sea, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú crees la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, tú solo estás creciendo. Solo en el sentido que eres tú que tiene que hacer esto. Dios pone el sentir, Dios pone el querer, Dios pone el sentir como el querer, pero tú tienes que hacerlo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, uno lee la Biblia, cree la Biblia, obedece la Biblia, eso te va a hacer crecer, te va a hacer madurar y vas a ser edificado. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, otra manera de crecer es cuando tú obedeces la Biblia. La Biblia dice, canta a Dios, adora a Dios. Adora al Señor, cántale al Señor, adórale, reconoce sus atributos, su personalidad, sus obras. Entonces, cuando tú le cantas a Dios, aquí en la iglesia, o en tu casa, en tu dormitorio, en tu sala, tú le cantas a Dios de corazón con agradecimiento, ahí tú vas a madurar, vas a crecer, vas a edificarte. Tú solo, ahí. ¿Por qué? Porque estás cantando, estás entendiendo lo que dices. Cuando tú le cantas a Dios, estás reconociendo sus atributos, la persona de Dios, y para eso tienes que leer la Biblia. Porque si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber cuál es la persona de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, para tú crecer, madurar, ser edificado, tú solito, lee la Biblia y la Biblia te va a enseñar cómo tienes que adorar a Dios. Algunos le adoran a Dios así. Vamos a adorar a Dios, hermano, vamos a adorar a Dios. Satúrame, 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 fuego, 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 espíritu, espíritu, fuego, satúrame, satúrame, satúrame. Creen que eso es adoración. Eso no es adoración, eso no es alabanza. La adoración es reconocer, exaltar los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. O sea, la adoración tiene que tener Biblia, teología y reconocer los atributos, el poder de Dios, exaltarlo con amor, con agradecimiento. Entonces, esa es adoración. Así uno va a crecer, va a madurar, hermano. ¿Por qué? Porque está cantando lo que ha leído en la palabra de Dios. No tiene que venir nadie a ponerte la mano. A ver, te pongo la mano para que recibas fuego, ¿ya? Para que recibas, para que crezcas. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser edificado? Ya ven, te pongo la mano. Ya. Así no se crece, así no se madura, eso es falso. Eso es emocionalismo. Eso es jugar con tus sentimientos. Para que tú solito seas edificado, lee la Biblia, cree la Biblia, conoce a Dios por la Biblia y adóralo, exaltando lo que Dios es y las obras que le, por ejemplo, siendo Dios hizo hombre, vino por ti. Esa es una obra grandiosa, hermano. Entonces se puede cantar a Dios, hermano, formando palabras que están en la Biblia diciendo que Dios, siendo Dios, hizo hombre. Merecedor de alabanza, como ese coro, merecedor de alabanza. Que siendo yo un vil pecador, Dios vino por mí. Esa es adoración, hermano. O sea, no es necesidad que alguien venga, te ponga la mano o que hable sin coherencia y rara. Eso no tiene sentido. Porque la adoración a Dios, dice en Romanos 12, dice que es con nuestro culto racional. Tu razón, tu entendimiento tiene que estar lúcido. Entonces, ¿cómo yo voy a ser edificado? ¿Cómo voy a crecer? Por la palabra. Lee la Biblia, cree la Biblia, obedece a la Biblia. Canta a Dios, como dice la Biblia. Conversa con Dios, ora, dice la Biblia, orad sin cesar. ¿Cómo vas a ser edificado tú solo? Tú solo en el sentido que tú tienes que hacer la obra, porque Dios pone el sentir. Conversa con Dios. Habla con Dios. En la mañana, conversa con Dios. En la noche, conversa con Dios. Así
vas a ir creciendo, vas a ir madurando, hermano. ¿Y cómo vas a orar? La Biblia te enseña cómo tienes que orar. ¿Cómo vas a ser edificado también, hermano? Cuando le sirves a Dios. Cuando tú le sirves a Dios. Cuando te apartas del pecado. Por amor a Dios, porque la Biblia te enseña lo que Dios hizo por ti y por amor a Dios te vas a guardar. Entonces, uno mismo, dice el apóstol Pedro, puede ser edificado cuando te alimentas de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Ahí está todo, ahí está la base. Por eso decimos solo Escritura. En la Escritura está todo. En la Escritura está todo. En la Escritura dice cómo vas a crecer, cómo vas a madurar. La Escritura dice cómo tienes que cantar, cómo tienes que alabar, cómo tienes que orar, conversar con Dios, cómo tienes que pedir. Todo está en la palabra de Dios. Pues el apóstol Pedro dice que uno crece por la palabra de Dios. Vayamos a 2 de Pedro 3:18 más adelante. Dice así. El último versículo. 3:18, 2 de Pedro. Antes bien, creced, ahí está. Tiene que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día eterno. Amén. Y el apóstol Pablo sigue con lo mismo. Tienen que crecer. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vas a crecer? Conociendo a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Estudia la Biblia. Lee la palabra. Así vas a crecer. No, pastor, yo me siento con fuego, yo me siento avivado cuando escucho un testimonio de un brujo que se convierte, de un asesino que se convierte, de un violador que se arrepiente. Eso sí, yo me siento ahí con vida. Eso se llama, hermano, emoción, emocionalismo. Eso no es palabra de Dios. El cristiano se edifica con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de Dios. Teología, Dios, logía, a conocimiento, sabiduría. O sea, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Que escuchar testimonios para crecer espiritualmente. Tienes que escuchar testimonios. Los testimonios, me gustan, pastor, los testimonios. El testimonio te emociona, pero no te da la madurez, el crecimiento, la edificación. Pablo dice, tienes que crecer tomando la leche espiritual de la palabra de Dios para que tengas el conocimiento, para que conozcas a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Entonces, el apóstol Pedro dice, tenemos que crecer con el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, acá ya no está hablando de dones. Ya hablamos de los dones. Los dones son para edificación de toda la iglesia. Pero acá está hablando ya individualmente. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a 2 Pedro 3:18, ya hemos visto. Dice acá, antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por eternidad. Entonces, cuando uno crece en el conocimiento a Cristo, hermano, cuando uno crece en el conocimiento de Dios, uno crece. Está hablando de madurez, de crecimiento, de edificación, que tu vida espiritual va creciendo. Cuando tú avanzas, cuando tú maduras espiritualmente, cuando tú creces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que tú le des la gloria a Dios. La gloria. Porque el hermano que crece espiritualmente, ¿sabe qué es lo que busca, hermano? Busca darle gloria a Dios. Está así. Está emocionado por darle gloria a Dios, porque conoce la palabra. Dice, Dios es tan grande, tan maravilloso, tan amoroso, que Él mismo vino por mí. Entonces Dios mío, dice, ¿qué hago para pagar? No puedo pagar eso. ¿Qué hago yo para pagarle a Dios? No puedo pagarle. Entonces, el hombre, la mujer que conoce la palabra y conoce lo que Dios ha hecho y lo cree y lo vive,
Dice, Dios mío, yo quiero hacer algo por Dios, para Dios. Yo quiero hacer algo por Dios. ¿Cuántos años tengo? 50, 20 años más. Ya tengo 20 años para darle gloria a Dios. Y busca cómo darle gloria a Dios. Por eso, todo lo que hace, lo hace como para Dios. Ese es el maduro. Ese es el maduro. Es el que está creciendo. Por el conocimiento de la palabra que te lleva al conocimiento de Dios. El hermano que pelea, que se resiente, ¿eso le da gloria a Dios? No. Voy a pelear bien para darle gloria a Dios. No, hermano. Vamos a pelear bien para darle gloria. Voy a resentirme bien un año para darle gloria a Dios. No, eso es pecado. El pecado no da gloria a Dios. Pues el hermano que crece no se resiente, no se molesta, no toma venganza. No está, hermano, en una condición en la cual no hay gozo en su corazón, en su vida. Aunque vengan las pruebas, la lucha, enfermedades, necesidades, hermano, él está interesado en darle la gloria a Dios. Por eso se consagra para Dios, se aparta del pecado, porque su testimonio es para la gloria de Dios. Ese es el maduro, ese es el que ha crecido. Y para eso no tiene nada que ver esas lenguas, balbuceo y rababa, eso no nos estamos burlando, estamos enseñando. No tiene nada que ver. Uno es edificado cuando el don se usa, se manifiesta para edificación de toda la iglesia, no para uno mismo. Uno mismo edificado cuando lee la Biblia, cree la Biblia y obedece la Biblia. Ahí sí uno solo es edificado porque está buscando a Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, esta es la tercera parte de Don de Lenguas, hermano. Queríamos ver esos textos, esos dos textos que lo utilizan algunos hermanos para decir pues que ellos hablan así, ¿no? Y ellos se edifican ellos mismos. Pero la Biblia dice que no, así no es. El don es para edificación de toda la iglesia y Dios quiere que nosotros crezcamos, seamos edificados para darle gloria a Dios. Ahí el pecado pues pierde fuerza, porque cuando tú pecas, tú dices, no, pero el pecado no le da gloria a Dios. No, yo no puedo pecar porque el pecado no le da gloria a Dios. O sea, estás al día, tu agenda diaria, gloria a Dios, dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Te vienen a buscar, te vienen a hacer problemas, te vienen a buscar pleito, tú estás, tengo que darle gloria a Dios, gloria. Y vienen a insultarte, a faltarte respeto, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces ya estás, ya hermano, fortalecido con la palabra. Ya no vas a caer en la provocación. Claro, vas a exigir justicia, pero ya no vas a caer en la provocación. ¿Por qué? Porque tu mente está saturado con la palabra de Dios que dice, dale gloria a Dios. Y Dios, hermano, se merece la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Lo ponemos a pie, bendito sea Jesucristo. Cerramos. Gloria a Dios.